Con el tema de la eutanasia, existe la figura, o se habla, no sé, pregunto, ¿no?, de lo que sería una objeción de conciencia de parte de los médicos, justamente por lo del juramento hipocrático, ¿no? Porque parecería que es muy contrario. El juramento hipocrático es, digamos, defender la vida y tratar de salvaguardarla, ¿no es cierto? Y en cambio, si la persona o el entorno familiar o lo que sea le dijera al médico, ayúdalo a irse, ¿no? Es decir, a poner una dosis más grande de lo que sea de estos opiáceos o lo que fuere. ¿Existe esta figura de que el médico pudiera decir, me apelo a una objeción de conciencia o no? Es muy interesante la pregunta. El primer caso de objeción, de lo que hoy se llama objeción de conciencia, está en la Biblia, está justamente cuando Shifra y Puá, las dos, digamos, parteras judías, no hacen caso a la orden del faraón, que era matar a todo nacido varón del pueblo judío. No le hacen caso, ayudan a las mujeres judías a parir, y cuando el faraón se empieza a dar cuenta de ello, ellas dicen, no, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros ya llegamos, ya todo el trabajo de la mujer, de la parturienta, ya estaba hecho. Ese es el primer caso de objeción en la Biblia, mucho antes de Sócrates, digamos, mucho antes de los griegos. Y eso tiene que ver con que en las religiones monoteístas, justamente, hay una diferencia entre autoridad y poder. La autoridad es Dios, ¿no? Y el Estado es el poder, ¿no es cierto? En donde cuando hay un conflicto entre la autoridad y el poder, por ejemplo, en el judaísmo hay una ley que se llama Dina de Malhuta Dina, es decir, la ley del Estado es la ley, para cuestiones fiscales, impositivas, pero cuando el Estado, bajo su ley, me obliga a transgredir mi ley religiosa, ahí quien tiene la prevalencia es la autoridad, que es Dios, porque Dios es el valor supremo que pospone todo y no es pospuesto por nada, si no, no sería Dios. Esa es la razón por la cual también, hablando del aborto, dado que en el judaísmo, a partir de un versículo en el Génesis que dice Shofech dam Adam ba'adam damoy shafech, el que derrama sangre de un ser humano en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud dice, ¿qué es un ser humano en un ser humano? Una mujer embarazada. Razón, porque Adam quiere decir ser humano, no persona es nefesh, ¿no? Razón por la cual lo que se llama el aborto a demanda está prohibido, ¿no? Ahora, cuando la vida de la madre está en peligro por razones del feto, entonces hay otra ley que se llama la ley de Rodef. Rodef es un persecutor, alguien que persigue contra la vida del otro, más allá de que sea consciente o no. La vida de la madre está primero porque es preexistente, es decir, el feto, que es la vida nueva, viene a atentar, no conscientemente, pero viene a atentar contra la vida de la madre, y la madre lo que ejerce es su legítima defensa, ¿no es cierto? Razón por la cual ahí es obligatorio, en ese caso para el judaísmo, abortar. La madre no está autorizada a dar su vida en pos del feto, porque estaría contradiciendo esa ley, ¿no? Ahora, en otros casos, que es por ejemplo los casos de violaciones, ¿no?, por la misma razón de Rodef, y si realmente se atenta, ese embarazo atenta contra la vida física, psicológica, certeramente atenta, entonces se le está permitido abortar en tiempo y forma, porque también es producto de un acto delictivo, ¿no? Pero el aborto a demanda, que es de lo que siempre se ha tratado la ley, del aborto a demanda, simplemente porque conflictúa con mis intereses, está absolutamente prohibido, y el médico tiene la obligación de ser objetor de conciencia en ese caso, porque la ley judía dice, a partir del Levítico, que es no depondrás contra la sangre quiere decir la vida, contra la vida de tu prójimo, habla de la vida de tu prójimo, más allá si tiene categoría jurídica de persona o no, ¿no es cierto? En donde el médico judío tiene la obligación de ser objetor,
porque ante la decisión entre la ley del Estado o la ley de su autoridad, que es Dios, tiene que obedecer, porque se contradicen, tiene que obedecer la autoridad divina. De Dios. Razón por la cual él tiene la obligación de ser objetor, pero bueno, tendría que dar lugar a que otro médico lo haga, pero él no hacerlo. La recordada y querida doctora Maricel Donadío, que tantos años estuvo aquí en la universidad, decía: lo que los griegos no escribieron no existe. O sea, todos los mitos griegos cuentan la totalidad, el absoluto de las posibilidades humanas. Y yo te escuchaba y recordaba el drama de Antígona, donde ella, tiene un hermano que lucha por un bando, otro hermano que lucha por el otro. Cuando termina la guerra, al que murió por el bando triunfante lo entierran con honores, al otro le impiden enterrarlo. Y los dos son hermanos de ella. Entonces ella, rompiendo un mandato del rey, decide enterrar a su hermano del bando perdedor. Cuando la encuentran, la juzgan, y dice ella una frase maravillosa, teatral, pero muy filosófica. Dice: juzguen ustedes a quién debo obedecer, si a Dios o al rey. El drama termina como todo drama griego, es decir, la entierran viva. ¡Ay, horror! Pero digamos, mostrando que los valores no se negocian. Claro. En el Islam existe la figura de objeción. No, en el de Islam es conciencia. exactamente lo mismo, coincidimos plenamente. La autoridad es Dios, entonces el musulmán siempre, digamos, debe obedecer, digamos, las leyes del lugar donde habita, siempre y cuando no se contradigan con las leyes divinas. Y cuando eso sucede, debo obedecer las leyes divinas. Y si no me es posible, el mismo Corán lo dice, debo emigrar y buscar otro lugar de vida. Pero nunca violar las leyes de Dios. Claro.